Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva reunión de trazo en el marco del seminario anual Realidad, Juego, Cuerpo y Transferencia en tiempos de conectividad digital. Hoy contamos con la presencia y los aportes de Lorena Mazzini, de Natalia Congiusta, y Laura Díaz, que van a hablar sobre captura de pantalla instantáneas de una clínica virtual. Voy a comentar que son compañeras de trazo Lanús. Estoy buscando un minutito, acá está. Lorena Mazzini es licenciada en Psicología de la UBA, psicoanalista, miembro, como dije, del seminario Trazo Lanús, miembro del Hospital de Día AIPAN, del Hospital Esteves, docente de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico del Hospital Esteves, docente del Grupo Psicoforense del Sur y docente en Institución Fernando Ulloa. Natalia Congiusta, licenciada en Psicología de la UBA, miembro, como dije, del seminario Trazo Lanús, ex miembro del equipo interdisciplinario de la Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia del municipio de Lanús. Laura Díaz es licenciada en Psicología, licenciada en Educación, especializada en Intervención Temprana, miembro de Trazo Lanús, como dije, y ex miembro de AIPAN, del Hospital de Día para Niños. Bueno, entonces vamos a hacer como solemos hacer, que es escucharlas. Vamos a escuchar a las tres, todos nos vamos a silenciar, luego se abrirá el tiempo de intercambio, de debate, de opiniones, y bueno, así nos vamos a manejar. Quiero decirles dos cosas que en general me olvido. Una es que los videos de cada una de las reuniones los tenemos ya subidos a YouTube, a nuestro canal de YouTube, Trazo Psicoanálisis. Y la otra cosa es que, bueno, en el chat va a aparecer el número de cuenta, que esta vez es distinto, para quienes quieran aportar de manera, si quieren, los 300 pesos para sostener este espacio, de manera voluntaria. Muy bien, entonces las escuchamos. Bueno, hola a todos y todas. Primero, gracias por la invitación. Un placer enorme estar acá compartiendo con ustedes el espacio. Y bueno, el trabajo que hoy presentamos en realidad fue iniciado el año pasado, al principio de la pandemia, lo escribimos al principio de la pandemia, después se presentó en el Congreso, y la idea era un poco poder capturar esas instantáneas de la clínica que nos dieran o que nos permitieran recuperar, ¿no?, la esperanza de que los conceptos del psicoanálisis seguían ahí, la clínica podía seguir, la transferencia podía seguir, y en medio de toda una transformación que también nos transformaba a nosotras, y nos sigue transformando, ¿no?, como profesionales. Entonces, bueno, lo reinventamos un poco con lo que fue pasando después, tomamos parte de ese trabajo, pero también lo fuimos ampliando con lo que fue sucediendo después y con las preguntas que fueron sucediendo después, más adelante, hasta el día de hoy, y seguirán apareciendo.
Así que bueno, esto es, las dejo con Lorena Mazzini, que va a empezar. Bueno, bárbaro, gracias Laura. Bueno, gracias a todos por estar, gracias por invitarnos. Y bueno, voy a empezar antes de la lectura de mi trabajo, quiero compartirles esta canción. A ver si lo encuentro. El gran desafío de la tecnología. Hoy salió, pero bueno. Esto es así. A ver. Acá está. Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. 4 canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña... No. Entienda. No, se escucha entrecortado, ¿no? Se está cargando el video, me parece. Porque se me... No. ¿Qué es esto? Esperen que dejo de compartir y vuelvo. A ver. Soy Julián Ángel, diseñador y pastelero. Soy un apasionado del estilismo culinario y de la fotografía. Perdón, pero estas cosas... No se escuchaba nada, ¿no? Porque a mí me avanzaba, pero yo me quedaba tildada. Sí, se escuchó una parte, ¿eh? Se escuchó una parte. Sí, se escuchaba. Sí. Nos quedamos en la esquina, Lorena, de doña no sé cuánto. De doña Luisa. Ahí vamos, entonces. Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. 4 canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con fuentón. Bombitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, autito, payana, rayuela y bolón. Mancha venenosa, salta del paredón. Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón. Vengo de un tiempo del pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole, tutuca y turrón. La casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el olor a sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe portón. El campanazo en el recreo, decirle si gusta de mí. Un paseíto por la avenida, con poco era feliz. Bombitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, autito, payana, rayuela y bolón. Mancha venenosa, salta del paredón. Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón.
Bueno. Uy, esperen que voy a sacar esto porque tengo la música de YouTube. Ahí está. Bueno. Qué linda canción. Me trajo un montón de recuerdos. Y quise compartirla justamente porque me parece que viene a la ocasión de lo que estamos planteando y de lo que venimos trabajando con Laura y con Nati. Bueno, lo que yo voy a presentar le puse como título Juegos y Melodías. Al escuchar esta canción, además de disfrutarla y emocionarme, pensé, muchos analistas venimos de estos juegos, y hace un año y meses nos vimos convocados a reinventarnos en otras modalidades lúdicas, los juegos virtuales. A partir de la pandemia, los tratamientos empezaron a ser virtuales con adultos, adolescentes y niños. Voy a hablar de la clínica con niños. ¿Qué lugar tiene el juego en la virtualidad? ¿Qué posibles intervenciones? ¿Qué escuchar en el discurso de ese niño? ¿Qué estatuto tienen los juegos? ¿Qué despliegan en un análisis? ¿Cómo pensar el cuerpo en dicho espacio? Se piensa el juego como creación y está en relación a la invención del niño. Como ese niño juegue, nos dirá de su relación con ese otro primordial. En el juego, el niño muestra su modalidad de goce, su singularidad, sus puntos de fijación, su lugar en relación a sus padres. Para el psicoanálisis, un niño es un sujeto en tiempo de estructuración. Se necesitará el tiempo de la infancia para que la infancia apropie y ordene los significantes que le vienen del otro. Este tiempo no es sin los tiempos lógicos y cronológicos. ¿Cómo pensar el juego en un análisis y el quehacer del analista? En el analista hay una apuesta. En el despliegue de la escena lúdica se tratará de romper con el sentido manifiesto para que allí advenga la otra escena. Freud decía en el texto El creador literario y el fantaseo, que el poeta hace lo mismo que el niño cuando juega. Crea un mundo de fantasías al que toma muy en serio. Vale decir, lo dota de grandes montos de afecto, al tiempo que lo separa de la realidad efectiva. Hay una verdad a ser develada, que se irá desplegando en la escena lúdica. Se podría decir que la verdad despierta o adormece dependiendo del tono con la que sea dicha. Los tonos, junto con el ritmo, conforman una melodía. Elga Fernández, en su libro Para un psicoanálisis profano, dice: la musicalidad del lenguaje da cuenta del enlace o empalme entre el sonido y el sentido. No existen voces neutras. La voz siempre se articula desde y a algún deseo. Voy a comentar algunas instantáneas en relación a lo que vengo diciendo. Víctor, 10 años. Retoma tratamiento porque quiere llevarse mejor con el papá. Me pregunta si puede jugar de manera virtual y si estoy atendiendo a otros niños. Quiere jugar al ajedrez. Le ofrezco el ajedrez con el que jugábamos cuando nos veíamos de modo presencial y que me vaya diciendo qué pieza mover, que yo lo hacía por él. Empieza el juego, pero de pronto propone jugarlo desde la computadora. Es él contra la máquina. Mueve al rey y la máquina le hace jaque. Mueve al rey para no ser hackeado. Luego mueve un peón en diagonal para sacar de juego a la reina. Pero para nuestra sorpresa, aparece el casillero en rojo, sin dejar que pudiera realizar esa movida. Se enoja y me enojo. ¿Qué le pasa a esta máquina que no te deja mover? Le pregunto con un tono entre sorpresa y enojo. No lo sé, dice enojado. Luego intenta algo parecido, quiere sacar de juego un caballo y la máquina vuelve a no dejarlo.
Enojado dice, no juego más a esto, no me deja hacer nada, esto es una caca. Víctor retoma tratamiento después de un año de pandemia, donde sus padres decidieron esperar a que esta situación termine. Al ver que dicha situación continuaba, el propio Víctor le pide a su madre retomar las entrevistas conmigo. ¿Cuál será la demanda de este niño? ¿Llevarse bien con su papá? Ya que ser el hijo mayor tiene su peso. Según su padre, Víctor tiene que ser el ejemplo para su hermano. ¿Cuál sería el costo? No poder hacer nada. Si hace algo malo, lo reta, porque tiene que dar el ejemplo. Si lo hace el hermano, también lo retan a él, porque si es el ejemplo, de él lo aprendió. Pareciera que el padre es como la máquina del ajedrez, no lo deja hacer nada. El tono de voz en Víctor expresa enojo, angustia y resignación. Su padre es hermano menor y ha padecido la indiferencia de su hermano en la infancia. ¿Qué se le jugará a este padre con el hijo menor y con Víctor siendo el mayor? Quien lucha por tener un espacio en donde poco deja entrar a este hermano. Algo que me parece interesante mencionar es que cuando le digo que su papá también quiere llevarse mejor con él, porque organizó el día laboral para tener la entrevista conmigo, se sonroja y su rostro expresa una sensación de alivio. Joaquín, 8 años. Tiene miedo. En principio no sabía qué. En la medida en que se van desplegando los juegos y su relato en el análisis, empieza a aparecer el miedo a ser tragado por un monstruo. Si bien sabe que es ficción y que no le pueden hacer nada, igual tiene miedo. En realidad, ¿no tendrá miedo a ser devorado por ese otro materno, al que queda pegado por poca presencia de la función paterna? Los juegos que aparecen son de Roblox, un juego que está en internet, el cual tiene varios juegos. Los que Joaquín elegía tenían que ver con la pulsión oral. Uno de los juegos se trata de armar un restaurante donde hay que cocinar y la gente viene a comer. Otro consiste en que hay un tiburón que se come a todos y hay que tratar de matarlo primero. En otro, un zombie que persigue y devora. Y en otro, sos una banana que vas comiendo a los demás. Una de las definiciones de ritmo es la frecuencia de intervalos y sonidos que se transmiten a quien escucha y que es capaz de reproducirla con su cuerpo. Por ejemplo, la danza, el baile. Por momentos, en Joaquín, su ritmo es acelerado. Se mueve, no para de moverse en la silla, habla sin parar. En una sesión, el ritmo de su voz, lleno de sonidos y sin ningún intervalo, era tal que me dio la sensación de ser devorada por sus palabras. Por lo que le digo, esperá, quiero meter un bocado, ¿puedo decir algo? Se ríe y hace silencio. La madre cuenta, en las primeras entrevistas, que el ser mamá de su hijo la abruma, ya que toda la responsabilidad recae en ella y se le complica faltarle al hijo. Joaquín se desespera cuando algo no entiende en la escuela o cuando algo no le sale, generándole esto granos en la espalda. Refiere ser muy exigente con él mismo. En una sesión me cuenta que se sacó 90 en matemáticas y lo felicité. Y le pregunté qué dijeron en su casa. No responde. Y en la pantalla escribe, fallaste. ¿Eso dijeron?, le pregunto. Y me dice, no, eso lo puse por otra cosa, y se ríe. Pero nunca dijo por qué lo puso. Una de mis apuestas es que Joaquín pase del abrumo a la broma, que pueda distenderse un poco y tomar con humor cuando la maestra no lo escucha en el Zoom, cuando su amigo no le responde enseguida a un mensaje, cuando no entiende una tarea. Francisco, 8 años. Comienza tratamiento 6 meses antes de la pandemia. Fue difícil que quisiera entrar al consultorio.
lucha, forcejeo entre él y la madre, patadas hacia mí. Pero luego empezó a entrar en confianza y a empezar a contar su juego favorito, el simbionte supremo, quien se le mete en el cuerpo y le hace hacer cosas malas. Este simbionte supremo sale de su cuerpo para empezar a plasmarse en dibujos, en los muñecos, que empieza a luchar, a armar bandos, y en los dinosaurios que hacen guerras. Viene la pandemia. Los papás quisieron esperar un poco porque lo veían mejor, ya que no tenía esos ataques de ira, sino que era más de hablar las cosas que sentía. A los meses me llamó el papá, preocupado porque tuvo un episodio agresivo con él, cuando con él nunca lo había tenido. ¿Cómo hacer para que vuelva a desplegarse esa confianza que le permitió poder abordar el tratamiento? El papá refería que no quería saber nada con la cámara del celular ni con el de la computadora. Recordé que los últimos juegos que veníamos teniendo de manera presencial era con los dinosaurios. Armé un video en donde algo de la agresividad empezó a entrar en juego. Estos dinosaurios peleaban entre sí, se gritaban, hasta que aparece uno que pone cierto orden y les pregunta, ¿por qué están enojados? Extrañamos a Francisco. Ojalá él también nos extrañe. Tenemos ganas de jugar con él. Le mando el video al papá para que se lo muestre. A la semana siguiente empezamos las sesiones de manera virtual. Al finalizar la primera sesión, los dinosaurios le muestran un cartel que decía, te extrañamos y queremos, Francisco. El papá me envió un mensaje diciendo, es la primera vez que lo veo emocionado. Más allá de la distancia geográfica, él en su casa y yo en la mía, nuestros cuerpos han sido tocados. Pensar que en la virtualidad del cuerpo queda excluido sería dejar por fuera lo pulsional. ¿La virtualidad no toca el cuerpo? En el seminario 23 Lacan dice que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Para que resuene ese decir, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. Y me pregunto, ¿los cuerpos de estos niños no están siendo tocados? Bueno, ahora voy a continuar yo. Bueno, también les quiero agradecer a toda la gente de Trazo y especialmente a Norma Manabela por el espacio de trabajo que sostenemos desde hace muchos años. Es como decía Laura, esto es un escrito que, bueno, que surgió del trabajo que estamos haciendo con las chicas, nos juntamos a supervisar, a hablar de pacientes, y bueno, no es nada acabado, sino son todas cosas que, bueno, que estamos pensando y tratamos de plasmarlas ahora en una hoja, bueno, pero para transmitir, pero bueno, para comentar, no es nada cerrado ni nada acabado. Hablando con las chicas, yo les contaba que me recordaba una clase de Diana Rabinovich, que había escuchado en la Facultad de Psicología, en la UBA, donde yo estudié, en donde creo que fue en el año 2011 que se cumplían 30 años de la muerte de Lacan. Entonces ella decía que creía sin duda que existe una clínica lacaniana y que podría basarse en dos grandes puntos, dos grandes modificaciones que introduce Lacan. La primera, la modificación del tiempo ortodoxo, entre comillas, de la duración de las sesiones. Lacan nos dio la libertad de las sesiones de tiempo variable. El eje de esa variación fue la de articular una temporalidad lógica del inconsciente con la temporalidad de la sesión psicoanalítica y de la cura en general. Freud mismo reconoce en Consejos al Médico, un texto de 1912, esta técnica, refiriéndose a la psicoanalítica, no ha sido obtenida sino como la única adecuada para mi individualidad. No me atrevo a poner en entredicho que una personalidad médica constituida de manera enteramente diferente pudiese verse arrastrada a preferir disposiciones diferentes
respecto del enfermo y del problema por resolver. Elección de Freud, que pasó a ser estándar de la cura tipo, como dice Lacan en un escrito que lleva ese nombre y entraña una contradicción. Variantes de la cura tipo es un texto de 1955. Freud dice en Consejos al Médico que no se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad discernirá. Una interpretación se lee en las consecuencias que produce, no en la anticipación. Cuando el analista interviene, lo hace desde los significantes y el deseo del otro, del paciente. Y esto tiene que ver con el otro gran punto que introduce Lacan, decía Diana en esa charla, que es ese lugar en la estructura que guía un psicoanálisis, que llama deseo del psicoanalista y que apunta a esa ignorancia voluntaria, docta ignorancia, que es un concepto que aparece también en ese escrito, Variantes de la cura tipo, en el cual solo lo deja nombrado, pero es esa ignorancia voluntaria que el psicoanalista enfrenta ante cada paciente que toma en análisis. En el seminario 11, Lacan dice que el estatuto del inconsciente escético, que es algo que está a la espera, es del orden del hallazgo y además está siempre dispuesto a escabullirse de nuevo, instaurando así la dimensión de la pérdida. Es el analista quien pide que los postigos vuelvan a abrirse para que el inconsciente como discurso del otro advenga. En esa clase también que yo les comento, Diana decía que no existe la idea de un prêt-à-porter de la sesión psicoanalítica, de una forma ya hecha de la sesión psicoanalítica. Esto incrementa la responsabilidad del psicoanalista e impone un obstáculo a un actuar rutinario. Los que trabajamos con niños y adolescentes sabemos que nuestro trabajo no tiene nada de rutinario y prefijado. Volvemos a pensar una y otra vez cuál es el lugar del analista en la clínica con niños y adolescentes, y más en esta época dominada por las tecnologías en las comunicaciones. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma. La globalización de la comunicación y la implantación de la red Internet resignificó el tejido social y las categorías de tiempo y espacio. Estas nuevas tecnologías nos permitieron continuar con los tratamientos de nuestros pacientes cuando hace más de un año atrás nos sorprendía esta pandemia, y continuar con nuestros espacios de formación, supervisión. Agustín Valle es un historiador argentino, toma un concepto que él llama subjetividad mediática. Sujeto mediático, dice, en red, puede ser un puro punto de pasaje, sin remanso, sin demora, sin que su presencia sea morada. La mediósfera, dice él, difunde operaciones de ahorro de presencia, las del googleo permanente, ahorro de experiencia de la duda, de la experiencia de no saber. Las del copiar y pegar, ahorro de creación. Las del password, saberse dos palabras con las que atravesar una situación sin tocarla, como una autopista. Ahorro, luego existo. El rendimiento máximo, máximo de consumo, máximo de amigos, ética del capital, pegada históricamente a esta fase de los modos productivos, donde la presencia corporal es cada vez más obstáculo, carga. Se ahorra experiencia para existir más pleno en la temporalidad del instante. Ahora bien, dice, cuando en la red se produce un encuentro con otro sujeto, con un lugar, con una idea, el encuentro puede instalar sus propios parámetros de valor e inaugurar así una trayectoria propia. El encuentro abre su itinerario para devenir experiencia. Los medios pasan a valer como mediadores y se disuelve su fetiche. La permanencia mediática cede. Restituir a los medios su condición de medios es una operación alegrante para la subjetividad mediática. En un psicoanálisis, siguiendo el del seminario 11, ¿no? Lacan dice, en un psicoanálisis se trata del deseo del paciente en su encuentro con el deseo del analista. Ese encuentro es esencialmente un encuentro fallido. El analista también está habitado por la falta, y es por eso
que en un psicoanálisis no ahorramos experiencia. No hay analista que no tenga que pasar por la experiencia del inconsciente, de la división que lo atraviesa en el marco de lo que Freud llamó la neurosis de transferencia. Les comento algunas instantáneas de la clínica virtual ocurridas durante lo que va de este año. Una nena de 5 años, que atendió unas pocas sesiones durante el verano. Nuestro horario era siempre por la tarde, tipo 5 de la tarde. Yo llamaba al celular del padre, hacíamos videollamada. Desde su habitación ella me mostraba sus juguetes, jugábamos, a veces participaba su hermana mayor, ya que antes compartían la habitación, ambas compartían la habitación. Su mamá permanecía mucho tiempo en reposo porque se encontraba transitando un cáncer y tenía un estado de salud muy delicado. Una tarde llamo al celular del papá en el horario previsto y me dice que Vicky estaba en la pileta, que no quiso salir porque hacía mucho calor. Inmediatamente le digo que lo llamo en otro momento, mientras el padre sale con el celular, enfocando con la cámara la pileta donde estaba Vicky. Nati, mirá lo que hago. Empezó a mostrarme sus nados, sus saltos, piruetas, se reía, el padre la arengaba. Se escuchaba la voz de la abuela paterna, quien se encontraba también en la pileta, pero fuera del cuadro de la cámara. En un momento que Vicky sale de la pileta, el padre enfoca a la abuela, a su mamá, a la abuela paterna, quien comienza a hablar de lo angustiada que estaba por la salud de su nuera. Tenés que mirar para adelante, le dice. Me cuenta cómo ayuda a su hijo con sus nietas. Cambiamos el turno por un horario por la mañana. Sofía, de 16 años. La primera entrevista me dice, hacemos llamada telefónica, no videollamada. Me dice, me quiero hacer una lipoescultura, pero mis papás no me dejan. Mi mamá piensa que me veo gorda, pero no es eso, con mi peso estoy bien. Es lo que veo en el espejo, las cosas que quiero modificar de mi cuerpo. Sigo chicas comunes en Instagram que muestran sus transformaciones y eso me dice que se puede. Si querés te mando fotos. Mientras hablamos me va mandando fotos al WhatsApp de lo que a ella le gustaría. Me compré un corset para afinar la cintura. Quiero ir a un deportólogo para que me diga qué comer para ganar masa muscular y me digan qué tengo que hacer. Entreno en casa todos los días. Mis papás me dicen que estoy obsesionada, pero no entienden. Quiero que alguien me diga porque no quiero mandarme cualquiera. Cada vez que salgo con mis amigos para divertirme me empiezo a sentir incómoda, es raro. Pensaba que las imágenes brindan consistencia al yo, lo visten, pero lo que está en juego es la posición de causa de deseo que el niño o adolescente ocupa para su gran otro. Y por último, una paciente adulta que es bibliotecaria y docente de primaria en una escuela del estado de Lanús. Acá en provincia las escuelas están cerradas, la modalidad es virtual. Entonces me dice, este año me animé a dar por Zoom el taller de lectura. En él lee novelas y cuentos para alumnos de primer y segundo ciclo de primaria. Y comenta, tengo más alumnos conectados al Zoom del taller de lectura que al Zoom de la clase curricular. Suelen conectarse más de 20 chicos, y eso que no es obligatorio. Los papás quieren que los chicos se conecten, y eso que la mayoría posee un solo celular en toda la casa para conectarse. Yo propongo el contenido de las lecturas, me dice, pero también ellos votan aquellas que son de su interés. Charlan sobre los personajes, los desenlaces, y si alguno quiere compartir algo de lo que lee en la casa, puede hacerlo. Me llama la atención el interés y la atención que ponen cuando les leo. Si no se animan a participar, escriben en el chat. Dice que lee libros que fueron donados por el Estado. En el colegio esos libros los cuidamos como oro. Te dan ganas de crear, me sorprende. Y cuando la escucho me acordaba de la presentación de Norma del año pasado acá en Trazo, que comentaba, decía Norma el año pasado, el surgimiento de un relato no es neutro, es digno de darle una bienvenida animosa. Cuando surge algo de la palabra en su dimensión narrativa, como intento de lazo social, ello es propiciatorio. Y en esta docente aparece muy privilegiado el estatuto del relato, que como nos decía Norma,
O sea, esto ha ido perdiendo su valor en estos tiempos. Gracias. Bueno, yo titulé esta parte como Bordeando el vacío. Y tomé una frase de una canción de Olga Román que la canta Baglietto, entre otros, que se llama Me asomo, y dice: me asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta. Sostener la falta, no saber qué hacer por la posibilidad de hacer. El desencuentro con el camino marcado por la posibilidad del encuentro con nuevas posibilidades impensadas anteriormente. Tiempos de amenaza para algunos, interrupción de la experiencia de existir, y un ambiente que se vuelve poco confiable para todos, incluso para el analista. Para Montovio, la clínica desborda el consultorio cuando cierto tipo de pacientes se presentan con una problemática compleja y ardua, que paradojalmente nos convocan a invertir más interés y energía. Para estos tiempos, quizás nosotros mismos portemos algo de ello también. Según la autora, parafraseando a Winnicott, padecieron la deprivación de un mínimo suministro ambiental necesario para la constitución de un sujeto que pueda desarrollar un sentimiento de confianza en el ambiente y en sí mismo, resultando a consecuencia que en muchas ocasiones esa experiencia se construye en el análisis por primera vez, lo cual implica establecer y sostener un marco de trabajo posible y duradero. ¿Disponemos entonces hoy de los recursos necesarios para lograrlo? Juan tiene 6 años y dice pequeñas frases de 2 o 3 palabras. A unos instantes nomás de iniciar con él y sus padres la sesión, recibo un mensaje en el que decía Juan noqueó. Le seguían letras sueltas. Y aunque me resultó extraño, respondí que si se durmió podemos reprogramarla para el día siguiente. Al rato me responde entonces sí la madre, diciéndome que Juan le había agarrado el celular en el momento en que hablaban de entrar al Zoom y me habían mandado el mensaje de él. Ya viéndonos y teniendo en cuenta que en los encuentros anteriores no quería permanecer en la sesión virtual, interpreto Juan noqueó como Juan no quiere. Y le pregunto qué es lo que no quiere. En ese momento levanta su dibujo y me muestra allí una pantalla dividida en otras pequeñas y al costado la palabra Zoom. Le digo que yo tampoco quiero Zoom, que quiero verlo porque lo extraño, pero que es la única manera que tenemos para vernos y jugar en este momento. Que dentro de un tiempo vamos a volver al consultorio y le cuento que en Zoom también podemos dibujar. Le pregunto entonces si quiere hacerlo y ante su respuesta entusiasmada, nos sumergimos en el arte de conquistar esa superficie en blanco para poder tocarnos al menos desde nuestros trazos. Y comenzamos así a inventar una trama de personajes y lugares al modo de una escritura que se reinventará cada vez. Pedrotti dice que hay días en que la vida se obstina en aparecer con una crudeza que solo invita a un grito que solemos callar. Una realidad que se nos impone como excesivamente real, sin superficie, sin linealidad donde escribir o anotar, o dibujar o mamarrachar alguna pantalla que velando esa oscuridad la ilumine, la haga pasable, digerible. Atreverse entonces a bordear ese vacío, atrapar el instante embebido de significantes, apresando aquellos lugares que, perpetuados al infinito, intentaron trazar la arquitectura de un laberinto sin salida. La transitoriedad de estos tiempos, opuesta a la inmortalidad, la que otorga, según Freud, a la belleza su valor, como bisagra de la puerta que permite ser abierta para ir a jugar. Las instantáneas de una clínica que, aventurada en un tiempo y un espacio reinventado, logran burlar la eternidad, el infinito de lo mismo, el tiempo sin tiempo, renegatorio de la castración.
Captura de superficie, de marca, de escritura de días y encuentros que se suceden diferentes cada vez. Instantes creativos capaces de fundar otros escenarios ficcionales que permiten salir de un real imposible a una verdad soportable. Para Lucas de 9, sus días de cuarentena transcurren mientras sus padres continúan trabajando. El coronavirus me da miedo, dijo al ver pasar a su mamá hacia la cocina. El lunes es el único día que está en la casa, ya que es médica del hospital de campaña. Lucas solo parece querer estar dentro del Minecraft y en su modo supervivencia, seguir intentando construir una y otra vez, aunque sin éxito, su refugio. Lugar que no logra hacerse antes del anochecer para no perder la vida en manos de los zombies. Entro a jugar con él, yo en videollamada, él en la computadora con el juego. Buscamos maderas para las puertas achando árboles y arena para fabricar en el horno vidrios para las ventanas. Tapamos la entrada al túnel por donde pueden entrar los zombies y ponemos la puerta para poder salir a buscar alimento y otros materiales que necesitemos. A la vez siguiente su mamá juega también. Modo supervivencia y el camino de poder simbolizar, metaforizar un real que irrumpe insistentemente. Vos podés entrar a jugar desde tu computadora. Le pregunto cómo. Y me habla de mundos de Minecraft para jugar entre varios online, server o servidores. Conversamos sobre ello y me doy cuenta que siempre juega solo y no pertenece a ninguno. Advierto lo mismo en otros pacientes. El lazo social en aquellos primeros tiempos de pandemia parecía estar confinado también. Averiguo y con la ayuda de mis hijos armamos un server y por supuesto aprendo a jugar. Surgieron entonces preguntas, demasiadas, y continué adelante dejándome llevar por lo que fuera surgiendo. Establecimos con el tiempo reglas para los momentos entre pares. El server tenía momentos diferenciados, habíamos armado momentos para la sesión con cada paciente que fuera entrando, después también entraban otros chicos que no eran pacientes, pero había un momento que era entre pares, o momentos de la semana que era entre pares en horarios y días determinados, y cuando cada uno de los chicos tenía su sesión conmigo, ahí yo desde el server que tenía podía bloquear la entrada de todos los demás, entonces solo entraba con el paciente. Establecimos con el tiempo reglas para los momentos entre pares, cuando juegan entre ellos, que las fueron estableciendo ellos, horarios, diferencias entre los tiempos de sesión y los tiempos de jugar con otros, misiones que ellos fueran proponiendo para jugar juntos, espacios comunes para recibir a los que fueran llegando y espacios individuales surgidos de las decisiones y proyectos de cada uno. Había una especie de quincho, porque en el Minecraft cuando entras tenés que armarte una cama, pero para llegar a armarte esa cama tenés que hacer una serie de procesos, ¿no? Tenés que esquilar una oveja, para esquilar la oveja tenés que tener unas tijeras, para tener unas tijeras tenés que haber picado hierro, después de picar hierro tenés que transformarlo en un horno de crasqueo, creo que era, no me acuerdo bien cómo era el nombre. Entonces, el que entraba como muy indefenso. Entonces, el grupo armó un quincho donde había una cama ya y donde había un baúl con ciertos elementos como básicos para que pudiera defenderse en ese día y noche, porque cuando llegaba la noche, si no tenía dónde dormir, los zombies se le venían todos encima, y los creepers también, y bueno, y los esqueletos que tiraban flechas, etcétera, etcétera. El riesgo siempre era de noche, ¿no? Más que nada. Bueno. Baúles con elementos mínimos para la supervivencia, camas para dormir en la noche y no caer en manos de los monstruos. Materiales para empezar a construir y poder defenderse. Momentos para estar en modo supervivencia y momentos para disfrutar del modo creativo.
También el juego tiene un modo creativo donde no morís, donde tenés acceso a todo sin trabajar, digamos, de alguna manera, como que todo te es dado sin buscarlo. Entonces por ahí, cuando había algún paciente muy chiquitito, y además podés volar en el modo creativo, entonces por ahí con un paciente muy chiquitito usábamos ese modo cuando entrábamos, ¿no? El cielo, el infierno, el portal para el pasaje entre ambos. Volar o no volar, teletransportarse para juntarse con otros, morir, revivir y recuperar los objetos perdidos en la transición o no. Hoy retomo el editorial de este año y me pregunto, ¿cuál es la posibilidad de juego en el espacio digital? Y agrego, ¿qué función puede donar el juego allí? Parafraseando a Foukelman, el juego es allí un saber que indica a un sujeto como niño. Para estar jugando es necesario que desde el otro se nos diga que estamos jugando. Y en cuanto a la demanda, esta va dirigida al juego con lo que implica de alivio. Alivio en el sentido de que el principio de placer limita algo que de lo contrario resultaría excesivo. No se trata del pedido de un analista, lo que el niño demanda es la posibilidad de apertura lúdica. Aunque que haya juego no significa que se trate de cualquier juego. Es la puesta en juego de los elementos significantes que en lugar de ser solo eso, se encuentran encarnados. Se trata de hacer jugar esos elementos. El mundo Minecraft. Territorio escénico disponible para que esos significantes se puedan articular, para que el elemento simbólico significante comience a circular. Montañas, valles, lagos, estaciones, el día, la noche, y vuelvo aquí, y ya para cerrar, sobre otro de los interrogantes planteados en el editorial. ¿Cuál es el lugar del cuerpo? Se tiende a pensar que el espacio digital deja fuera el cuerpo. ¿Acaso ello es posible? Elina Matoso, en El cuerpo, territorio escénico, expresa que la relación entre territorio y cuerpo es estrecha. Los accidentes geográficos suelen relacionarse con las zonas del cuerpo. Valles, montañas, desiertos, así como temperaturas, climas, van trazando una trama íntima entre cuerpo y territorio. Muchas expresiones cotidianas dan cuenta de esta relación. Se me hizo una laguna, calor de volcán en el pecho o en el corazón, corriente sanguínea, llorar a mares. Cavidades, fosas, cavernas, crestas y hoyos pueblan las descripciones anatómicas. La literatura despliega múltiples ejemplos del entrecruzamiento entre lo humano y el territorio que habita. Sentimientos que brotan de las rocas, lágrimas y ríos que surcan los desiertos, temblores y amores que desafían montañas. Un gran poeta no es más que un artista que de la arena escarbada en que gritan, gesticulan y pugnan anhelos divinos y apetitos brutales, recoge un poco de arcilla ensangrentada y convulsa y hace de ella una imagen en que respira una hermosura trágica. Un servidor, las escenas creadas, una escritura ficcional online. ¿Y la arcilla disponible para hacer de ello algo más? ¿Cuál cuerpo pudo habitar el espacio digital? ¿Y cuál ha surgido a partir de esos encuentros? ¿Se ha podido establecer una trama íntima entre cuerpo y estos nuevos territorios lúdicos? ¿Acaso podemos decir que son preguntas que no nos hemos hecho antes de la clínica virtual? Bueno, hasta aquí el trabajo. Y bueno, ahora... ¿Es que pase las imágenes? No sé, si hay 5 minutos muestro imágenes del juego, del Minecraft. Si no, seguimos, vamos a las preguntas. Sí, yo creo que sí, sí. ¿Sí? Bueno, dale.
¿Se vio? No. No. Pasa que tarda un poco, ¿eh? Ahí me figura. Ahí parece que va a arrancar. Ahí está. Bueno, ahí está. Entro y salgo porque... tenés que salir y volver. Ah, bueno. No, esta es una parte que estábamos en el modo creativo, es en la noche. Bueno, ahí estábamos muy tranquilos porque como era el modo creativo, los zombies no nos iban a matar, y es donde se puede volar, por eso ahí está. Pásala, Lore, pásala. ¿Tenés que sacar y poner cada una? Sí. Sí, porque las tengo como... A ver, ahora te van esta otra. Esta voy a poner. Avísame cuando se vea. Sí, se ve. Bueno, esta es, en realidad es la entrada, lo que se ve en el fondo violeta es la entrada al infierno. Esto es el infierno. Y el infierno está lleno de lava. Bueno, después, a medida que uno va avanzando en el juego, aprende. Yo no aprendí nunca, lo hacían los chicos y yo aprovechaba, porque llevando baldes de agua, uno va tirando donde hay lava y va pudiendo seguir en el camino. Ya está, Lore. Esta otra acá. Esta es una de las casas, una parte de adentro, porque cada uno se iba construyendo su casa después. O sea, primero ingresaban en ese quincho común, y después, a medida que se iban buscando y encontrando materiales, se iban construyendo sus casas. Hay muchas de las cosas que se ponen en la casa, como los vidrios, como las antorchas, que hay que fabricarlas, ¿no? Hay como todo un proceso con un horno que también hay que conseguirlo el horno y se fabrican esas cosas. Ya está, Lore. Bueno. Y ya podemos... Otra. Dale, está bien. Bueno, ¿Hay algo más, Laura, que quieras que mostrarnos? ¿Alguna imagen más? No, todo más o menos. Y después había una casa muy grande, muy linda, no sé si, pero... A ver. Que se armó uno de los Acá. chicos Si y bien entró. A ver si es esta. Esa. Una casa divina, digamos, que tardó muy poco en hacerla porque tenía mucha destreza. Y hubo un día que cuando estábamos por entrar a la sesión, la madre, que es la que es médica de un hospital de campaña, de los que habían armado, salió con una urgencia. Y cuando entramos, él quedó solo en la casa, había uno de los hermanos grandes, que mucha bolilla no le daban, y cuando entramos al juego, él estaba en la casa, se había hecho un inodoro en el medio del living, y me dijo que saliera porque estaba cagando, y que esa casa no la quería más en realidad porque era muy grande para él solo. Después de ahí fue a hacerse otra casa, bueno, por esto de qué se ponía en juego también, ¿no? Un poquito eso. Listo, ya está. Ya estamos. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Y ahora, bueno, abrimos el espacio para comentarios, preguntas, aportes. Bueno, como hacemos siempre, levantando la mano, ya te veo, Debbie, para no superponernos. Bueno, Débora, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, chicas, me salgo de la vaina, por eso enseguida levantaba la mano. Les agradezco muchísimo, me pareció hermoso todo lo que nos han aportado. A mí particularmente me resonó, ¿cómo les diría? Me sirvió como para sacar algunas conclusiones de cosas que venimos hablando ya desde el año pasado. Hay una cuestión particular que es esto que mencionaban respecto de este historiador que hablaba de cómo el espacio digital quiere ahorrarse la experiencia, pero nos nos señala además que hay encuentros, que podemos tener encuentros en el espacio digital. Y entonces creo que todo lo que ustedes nos pudieron contar hoy son los ejemplos de los encuentros, y que son encuentros que efectivamente tocan el cuerpo. En todos los ejemplos que ustedes fueron dando, que me parecieron hermosos. Y yo quería preguntar, porque además me interesó mucho lo que Laura comentaba del Minecraft. Me parece un hallazgo, Laura, realmente, esto que nos estás contando. Y cómo hacer para romper nuestras propias barreras, ¿no? Porque nosotros, como decía Lorena, jugábamos de otra manera, ¿no? En esa canción se ven muy bien. Te quería preguntar, tengo muchos comentarios, pero no quiero particularmente preguntarle a Laura, esto del quincho y del grupo, ¿cómo es? ¿Armaron, digamos, entraban varios pacientes o incluso chicos que no son tus pacientes desconocidos a armar la parte que se armó en grupo, ese quincho? Entendí que hay, digamos, una instancia donde vos estás sola con el paciente, no entran otros. Pero a su vez, ese servidor, entraban otros y quienes compartían, lo comparten entre tus pacientes si se conocen. La instancia de armar en grupo, ¿era a instancias tuyas o era en otro momento? ¿Cómo es? Sí, no, cuando entraban en lo grupal, el escenario era el mismo, era la misma delimitación del espacio del Minecraft donde habían ido construyendo sus casas. Había una parte que era el quincho, pero cada uno tenía su casa, entonces cuando entraban a jugar entre ellos, entraban en el mismo escenario, eso sí. Ahora, pero entraban entre ellos estando vos en una sesión con vos. No, vos no estás ahí. Cuando entraban, no. Yo había días, qué sé yo, no me acuerdo ahora qué días era, pero ponele, era, no sé, martes y jueves, de tal hora a tal hora, está el server abierto, el que quiera entrar a jugar, entra a jugar. Y entonces había pacientes y no pacientes. Siempre conocidos, aunque no fuesen pacientes, eran conocidos, porque también instalar el server era todo un laburo, que había que en cada computadora instalar el server, entonces había que hacer un seguimiento para instalarlo. A mí me excedía totalmente, ahí estaban mis hijos, y ellos mismos también investigaban cómo hacerlo, y además investigaban cosas a medida que iban surgiendo cosas, ¿no? Porque también había que ir viendo esto de que se fueron poniendo las reglas en el quincho, digamos, fueron reglas a partir de las situaciones que iban surgiendo entre ellos cuando entraban todos a jugar, ¿no? Que no se podía destruir la casa de otro, que no se podían tomar cosas de los baúles de los otros, bueno, cosas que en los servers, en los grandes servers, también están. Siempre hay como un líder del server y es el que va poniendo todo eso. Nosotros lo íbamos construyendo, pensándolo más con mis hijos en la cena, en el almuerzo. Ahí pensábamos qué poníamos, qué sacábamos, cómo abríamos, cómo cerrábamos. O sea, las reglas estaban como escritas en un lugar y las elaboraste vos aparte, ¿no? En conjunto con cada paciente. No, los pacientes también proponían, porque por ahí en el momento de la sesión surgía algo de lo que había surgido en lo grupal, entonces por ahí había una propuesta de una determinada regla del lado del paciente. Entonces después eso se ponía en común y veían si la dejaban, si la sacaban.
había como un cartel donde estaban las reglas y otro donde estaban las misiones, que también era según lo que ellos les daba ganas de hacer en grupo. Que también el grupo y ellos, ¿eran chicos que se conocen, chicos que se conocieron ahí, que saben que son tus pacientes? No, no sabían. Ninguno sabía cuál era mi paciente y cuál no. Solo sabían, sí, que iba a haber chicos, otros diferentes chicos. Y otros chicos, sí. Ajá. Pero bueno. no sabían quiénes eran mis pacientes, no. ¿El server sí o sí hay que armarlo o se puede jugar con el paciente sin crear un server? ¿O crear un server para cada paciente? Armar un server para cada paciente no te da la computadora, ¿viste? Lo que sí podés es armar diferentes espacios, porque el Minecraft es inmenso, entonces vos podés armar en distintos territorios, territorio de un paciente, territorio de otro paciente. Hoy por hoy sí, existen juegos que ya, digamos, uno puede entrar online sin tener, a jugar online sin tener que armarse o descargarse tanta cuestión en la compu de uno, ¿no? El Roblox es un juego que tiene miles de juegos y uno entra con un avatar y juega con el paciente en un determinado juego, con el avatar del paciente, en el horario que es la sesión, ¿no? Y hay mucha diversidad de juegos ahí, de tipos de juegos. Norma, ¿querías comentar algo? Estás con el micrófono apagado, Normi. No, asociaba, ¿ahora se escucha? Sí, sí, perfecto. Asociaba cuando Laura estaba con todo transitando este tiempo, que ella decía, ¿cómo hacer con los tiempos para que haya momentos donde puedan entrar libremente y otros momentos que sean del espacio específico de cada paciente? ¿Te acordás, Lauri? Todas esas cosas que vos te preguntabas, ¿no? Sí. Y cómo lo fuiste sorteando, la verdad que te felicito, me parece excelente. Así como también la presentación tanto de Lorena como de Natalia, felicitarlas a las tres, excelentes presentaciones. Bueno, gracias, Normi. ¿Cómo lo fui sorteando? Me fui dejando llevar y por momentos me sentía que estaba haciendo algo que estaba bueno, por momentos me sentía que era un mamarracho, por momentos me sentía que había cosas que ajustar y que se podían ajustar y cosas que no, qué sé yo. También surgieron otras cosas, hubo momentos en que se pelearon y en esos momentos en que yo no estaba, que era entre ellos. Los libres. Y empezaron a transgredir las reglas y a dinamitarse las casas. Claro, o sea, pasa de todo adentro. Y después lo retomaban las sesiones, qué le pasó a uno, qué le pasó al otro, qué sé yo. Reconstruir parte de lo que habían explotado. Bueno, era camino al andar, puro camino al andar. Muy buen camino al andar. Silvia, sí. Bueno, muchísimas gracias por los tres trabajos, muy interesantes, muy frescos, muy ver la clínica ahí y tratar de pensarla, ¿no es cierto? Por un lado, sí, acordaba con lo que decía Debbie respecto de que entonces empezamos como a unir cuestiones que venimos hablando y que se nos vienen ocurriendo. Y pensaba en lo que decías, Laura, respecto, en este caso del Minecraft, ¿no? Pero en relación a ese soporte, digamos, sí en el Minecraft aparecía posibilidades de convertir ese juego dado,
¿sí? Armado por los que arman las computadoras, en un espacio que pudiese ser de otro orden. Para nosotros, digamos, en esto que venían diciendo respecto de cómo, si es posible convertir los dispositivos o alguna cuestión de los dispositivos digitales en un medio, ¿no? En este caso, lo que estamos tratando de hacer, lo que venimos trabajando en Trazo, es qué podemos hacer para transformar en las sesiones los dispositivos en medios, en medios para trabajar, para hacer pasar algo del análisis de nuestros analizantes, digamos. Y entonces pensaba que, bueno, en lo que vos traías es efectivamente un espacio lúdico que funciona como soporte y pantalla a la vez para que aparezcan otras escenas. Cuando vos decís, retomo en las sesiones algo que sucedió ahí, bueno, quizá es ese momento, ¿no?, en donde hay algo de otra escena que se puede plantear o que se puede trabajar, ¿no es cierto? Y que, bueno, como sucede, y esperamos que suceda en el juego, donde se metabolicen cuestiones que son de las experiencias a veces imposibles en la vida y que se despliegan en el juego. Y en ese sentido me parece que también en lo que comentabas del ahorro de experiencia en estos tiempos, estamos tratando de no ahorrar nosotros la experiencia y acá estamos, ¿no?, tratando de pensarlas. Y en los tres trabajos apareció la cuestión del cuerpo, nuevamente. La cuestión de poder pensar respecto de cuál es ese cuerpo. Y se me ocurría que en cada uno de los, ahora estoy tratando de recordar en cada situación, pero por ejemplo, cuando aparece en el caso de Lorena, el niño que se enoja, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, el que se enoja en el ajedrez y empieza a enojarse. Sí, espera, porque como le cambié el nombre. Bueno. Claro. Sí, el del ajedrez es Víctor. El del ajedrez, sí. Y vos entonces también te enojás y haces, supongo que haces algo así como semblanteando un enojo, ¿no? Y digo, bueno, los afectos, el enojo en ese caso, los afectos, no son un modo en donde el cuerpo se ve afectado precisamente. Y esto, aún a través de la pantalla, esto está ahí funcionando, ¿sí? Y bueno, luego con esto intentamos hacer algo que es como, digamos, algún tipo de ligadura con alguna cuestión, como vos decías, bueno, en relación al papá, a ese lugar de este niño, en relación a este papá, digamos, aparece un afecto, los afectos aparecen siempre, obviamente, desde un lugar, en principio desligados de la representación, como decía Freud, pero ligados a algo del orden de la pulsión. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, en este caso, vos armaste algo en relación a una interpretación, no sé cuál fue tu intervención, pero donde aparecía ligado a la cuestión con el papá, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, entonces, totalmente. Bueno, por eso digo,
creo que pensar el cuerpo, obviamente que no es lo mismo que cuando estamos en la presencialidad. Bueno, digo obviamente, no sé si es obviamente, tenemos que pensarlo, pero sí digo que hay algo en lo cual podemos estar y maniobrar, si depende desde dónde lo estemos pensando, con qué idea de cuerpo, que, vuelvo a decir, me parece que el tema de los afectos, que además hemos visto, nos sucede a nosotros como analistas, y lo vemos en los niños, en este caso hablando de niños o de adolescentes, impactan un montón en la pantalla, en las pantallas, ¿sí? Y eso, en este caso, porque estamos hablando de las pantallas, digo, ¿qué lugar le damos a los afectos en el psicoanálisis en relación al cuerpo? Digo, para abrir un poco la cuestión también, ¿no? Bueno, ya se me van a ocurrir otras cuestiones, quiero dejar lugar para otros, así que muchísimas gracias por los aportes, ¿eh? Paula, te escuchamos. Disculpen mi ignorancia con el Zoom, pero no sabía cómo poner la manito y veo que hay una colega que está con la manito, que es Corina. No sé si ella le tocaba primero. Ay, no la vi, discúlpame, pero bueno, después... Bueno, 2 minutos nada más. Yo me quedé pensando en uno de los casos que presentó Natalia, me parece. Esta escena de la paciente que el papá avisa que no va a venir porque está en la pileta, y finalmente el papá sale, digamos, y muestra la escena de la pileta y la nena, digamos, haciendo las piruetas en el agua. Entonces, bueno, me quedó la pregunta, ¿no? ¿Esto queda dentro o fuera de la sesión? En un contexto donde antes, en la sesión tradicional, alguien llama para decir que no va a venir y no viene, y ahí se cancela todo. Digo, ¿qué pasó ahí que el papá tiene esta necesidad de salir al patio con el teléfono, filmar a la nena saludar, la abuela hablar? Fíjate todo lo que entra ahí en esa sesión o no sesión. No sé, me quedaron esas preguntas, ¿no? Esos interrogantes, y bueno, ¿cómo fue esto después incorporado o trabajado de alguna forma? Porque bueno, estaba y no estaba, y por otro lado también ahí está en juego el cuerpo, algo que, digamos, la posibilidad de mostrar algo del cuerpo que en una sesión presencial, por lo menos pileta por medio, no hubiera estado en el consultorio algo. Bueno, me pareció interesante, ¿no? Como este recurso de lo virtual posibilita acceder a ese mundo que es también muy íntimo, ¿no? Una escena familiar e íntima, que si bien la estaban cancelando, por otro lado queda ahí mostrada. Bueno, era una reflexión y una pregunta, a ver cómo se trabajó eso después. Sí, es lo mismo que pensé yo, lo que estás diciendo vos es lo mismo que pensé yo, porque yo automáticamente la idea era reprogramar el turno, no realizar la sesión, pero automáticamente el padre salió así con el celular y de repente parecía que hubiera sido una sesión, pero bueno, no, la nena estaba en la pileta, la abuela también estaba allí, el padre entrando, y lo que el padre hacía era estar como todo tipo camarógrafo, estando como sosteniendo la cámara, mostrando la escena. Él en ningún momento aparecía, sino que lo único que hacía era sostener el teléfono. Sostener el teléfono. Yo todo el tiempo lo que intentaba era, bueno, llamo más tarde, llamo mañana, bueno, reprogramemos, pero bueno, surgían las conversaciones, la abuela acotaba, la nena estaba
todo el tiempo mostrándome lo que estaba haciendo. A mí también me entró la duda, digo, bueno, ¿qué pasó acá? Pero bueno, fueron unos minutos hasta que, bueno, fui yo la que terminó cortando, digamos, esa llamada que, bueno, supongo que no sé si la podemos llamar entrevista, pero bueno, igual de todos modos era una situación familiar muy compleja. De hecho, esas entrevistas cayeron, no sé si por esa escena, pero bueno, era muy complicado realmente el armado, porque bueno, como familia estaban atravesando una situación la mamá de esta paciente estaba en un estado de salud súper delicado. Entonces fue lo que surgió. Ya de por sí era difícil sostener un llamado encuadre, entre comillas, cosa de que fue, bueno, ¿Te puedo hacer una imposible, pregunta, Natalia? Sí. ¿Quién es? Disculpen, soy María Laura Pécora, yo estaba también con el celu porque no me están dando la pantalla de la computadora y ya se me acabó la batería, así que las veo, pero no me pueden ver porque no me anda la pantalla del celu. Me anda por rato. No, yo también tenía la misma inquietud que Paula, y quería saber esto, ¿no? Tal vez es una pregunta, ¿no? Yo me manejo más con Zoom y Meet. Bueno, ahora hace un par de semanas que me anda de a ratos, pero siempre igual comparto pantalla, entonces no es tan importante siempre la presencia mía en general, ¿no? Pero me da la sensación que tal vez con el formato ese hay un poco más de intimidad que el celular. Yo sé que cuando hay chicos chiquitos, muy chiquitos, por ahí es más fácil para el padre la videollamada, pero no sé, tal vez es una impresión mía o yo me siento más cómoda, siento una cuestión más de intimidad con el paciente, yo hago las sesiones y les paso el link a los padres en algunos casos que ya son adolescentes, directamente a los chicos, y en otros a los padres, y bueno, se conectan, y bueno, siento eso. Tal vez estoy equivocada, yo porque no he podido llamada con niños, y digo, tal vez esta situación, que a mí también me sorprendió bastante, porque yo también atravesé la enfermedad muy fuerte de un papá que terminó falleciendo, y también se hubiera prestado a esas situaciones, y lo pensé muchas veces. Por suerte no me ocurrió, digo por suerte porque igual se contuvo a la familia desde otro lugar en otras entrevistas que tuve en forma particular, ¿no? Pero esto que estás contando vos, perfectamente, me podría haber ocurrido si usaba el celular, digo, porque es algo que podría haber pasado, la familia desbordada. No sé, pregunto, ¿puede ser que por el otro formato, que también es digital, haya un poco más de intimidad con el paciente o no? Tal vez. A mí lo que me llamó la atención es que cuando él me avisa que la paciente estaba en la pileta, que hacía muchísimo calor, que no iba a salir, yo automáticamente vas a cortar, a reprogramar la sesión. Lo que me sorprendió es que el padre haya salido al ruedo con la cámara bueno, sí. no sé, algo ahí. Sí, tal vez en compartir una actividad también, a ver, uno también como psicólogo, estamos acompañando también, no solamente un tratamiento, ¿no? Todo este transitar de encierro, yo creo que en realidad también se siente, y más si hay una persona con una enfermedad en la familia, a mí me sucedió así también. O sea, me incluían en muchas actividades en función de contar cosas, por ahí la madre, que tal vez en otra situación hubiera ocurrido. Pero bueno, tal vez fue eso, ¿no? En el querer compartir que la nena estaba bien, estaba nadando, se fue. Pero bueno, me imagino que vos ahí en ese momento, bueno, eso es también sostener. Más vale, sí, no vas a cortar. Sí, mi idea siempre fue esa, la de reprogramar, pero bueno, se dio así, pero bueno, sí, esas sesiones no prosperaron, era una situación familiar muy, muy compleja. Por ahí me parece que a lo mejor fue como un intento de darle credibilidad al mensaje, ¿no? Bueno, no va a venir porque está en la pileta, y quiso mostrar que estaba en la pileta realmente, como para darle credibilidad a su palabra, en decir, no es una excusa o no es, no sé, una ausente sin justificación, y bueno, y entró toda esa otra información.
Corina, te escuchamos, vos habías pedido la palabra y después está Silvia. Sí, bueno, chicas, gracias por compartir el material. La clínica es muy generoso compartir la clínica y poder trabajar sobre ella, ¿no? Me impacta este título de instantáneas, ¿no? Y pensaba en el tema de instantáneas en relación a instante y en relación a presente, ¿no? Y pensando en instante y en presente, bueno, evoco el tema del acto analítico, ¿no? Cómo el acto está en relación a esa intervención, ¿no? No calculada, ¿no? Diferente a otras intervenciones, pero que sin embargo tiene todo un valor disruptivo en algunos casos, ¿no? Y bueno, esto es lo que se lee a través de los efectos. Cuando comienza, digamos, el tema del aislamiento y tomamos la decisión, cada uno a su manera y con su tiempo, ¿no? de retomar las sesiones del modo en que cada paciente se prestaba, y considero que hubo ahí como un momento de acto, ¿no? En el cual, bueno, eso mismo implica la puesta en marcha de una modalidad transferencial cuyos efectos quizás leamos con más facilidad ahora, ¿no? Que pasó un tiempo importante y que se ven las cuestiones en la clínica. Así que bueno, hermosos los trabajos y bueno, los escuché de ese modo, ¿no? Como con un valor de acto. Gracias, Corina. Silvia. Sí, estaba pensando en ese intercambio que se dio respecto de qué pasó en esa escena, ¿no? Natalia con esa niña, ¿no? Con esa niña y la familia, porque en realidad creo que, bueno, allí hubo toda una escena que se desplegó, ¿sí? En verdad no sabemos quién era el paciente. No, vos decís que en poco tiempo digamos, se cortaron las entrevistas, pero uno podría decir, bueno, ¿cuál era el paciente? ¿O cuál era la demanda? ¿Sí? Era que se escuchara a la abuela decir algo respecto de su preocupación sobre lo que estaba pasando. Era que el papá quería que escucharas a esa señora en esto, en fin. Digo, para pensar que no solo nuestra clínica pasa por los significantes, y que por supuesto también, digamos, hay algo que aislar, hay algo que recortar en todo eso, ¿sí? En las entrevistas que tenemos, que yo planteaba en la primera reunión, que me parece que hay algo de leer en la escena, ¿sí? Que hace a esta clínica. Ojo, en el consultorio también, porque también es algo muy de la época, que los pacientes a lo mejor no vienen con síntomas instaurados, con síntomas, ¿sí? Y entonces hay algo de leer en la escena, pero en esta clínica que estamos desarrollando a través del espacio digital, me parece que hay mucho del poder leer en la escena, y en función de eso, bueno, también ir trabajando, recortando, acotando, armando espacio, tiempos de tensión,
¿no? Digamos, esas son intervenciones también. Esas son intervenciones, ¿no? Porque van armando algo de lo posible, ¿sí? Que en función a lo mejor de un tiempo vertiginoso, alguna de ustedes traía, ¿no? De un niño que se movía, que no podía parar. Bueno, lo vemos en la clínica muchísimo hoy en día, y entonces me parece que esos son momentos en los que leemos en la escena y también intervenimos en relación no solamente a extraer un significante, sí lo tenemos en cuenta, pero a lo mejor en ese momento es, bueno, para, bueno, ahora no, bueno, o lo que fuere que sucede, ¿no? Entonces, pensaba que por ahí esa situación que vos traías, Natalia, que muchas veces la verdad es que nos desconcierta o nos descoloca, porque no es a lo que estamos habituados, quizá es poder pensarlo después, si podemos en el momento armar alguna cuestión con eso, bueno, a ver qué pasa, qué le pasa a la mamá, al papá, digamos, a la niñita. Me parece que es interesante lo que vos traías respecto de cómo hay algo de la clínica que fue cambiando, vos lo traías de la clínica lacaniana, me parece que eso es cierto, también es cierto que Freud podía con Catalina estar trabajando en los montes vieneses, en fin, me parece que quizá, bueno, es poder pensar justamente como yo venía diciendo, ¿no? Es el analista el que va armando precisamente el dispositivo, o es el mismo el dispositivo si está escuchando, y a ver cómo se va moviendo, ¿no es cierto? En relación a esto. Así que bueno, creo que la sorpresa con la que muchas veces nos encontramos, tenemos que ponerlo a cuenta justamente de, bueno, a ver cómo nos manejamos con esto, ¿sí? Pensando, y en eso a mí me parece que es muy importante poder pensarlo desde estar leyendo la escena. Me sirve como de un ordenador, como una lógica, ¿sí? Bueno, eso quería decir. Sí, sí. Están Claudia con la manito y ¿por qué yo no la veo? Bueno, y después Débora también. Claudia. Sí, acá estoy. Hola. Bajo la mano. Claudia Siculer, no Claudia Fox, perdón. Sí, hola. Hice lío. Buenas tardes. Bueno, un gusto compartir este espacio con ustedes. Yo vengo de una disciplina prima hermana, soy psicomotricista, entonces y trabajo con bebés y niños muy pequeños. Pero quería, bueno, la verdad muchas gracias porque todo el material, lo que fueron contando y los autores que fueron haciendo referencia, realmente es interesante, da ganas de leer, de bucear ahí. Y me quedé pensando, ahora voy a hacer un recorte de una escena que Lorena traías, en relación a ese pacientito en donde vos grabaste la escena de los dinosaurios. Que ahí me quedé pensando en el lugar del objeto, porque para mi clínica, trabajando con bebés y niños muy pequeños, el objeto, en el encuentro y en el intercambio, es un lugar de soporte muy importante, necesario, ¿sí?
que por supuesto todo lo que ustedes vienen ubicando en relación a la palabra y el cuerpo, pero con el bebé o el niño pequeñito. Yo trabajo con niños de 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? Hay algo que además me he visto en situaciones muy difíciles con la pantalla, ¿no? Con el sostén de la imagen. Había momentos donde ya, ¿cómo atravieso la pantalla para agarrarlo, para que me agarre, ¿no? Entonces me hizo pensar esa situación donde vos le grabás, o sea, vos haces actuar a los dinosaurios. O sea, es una dramatización de los dinosaurios. Hago todo un escenario ahí de los dinosaurios que van peleando. O sea, yo no me veo, ¿no? Es los dinosaurios y viene otro que pone un orden ahí, pregunta qué estaba pasando. Y mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Cómo también esto... porque yo me preguntaba, bueno, ¿cómo lo hago entrar de nuevo? ¿No? ¿Cómo va a aparecer de nuevo? Si era todo un tema, fue al principio en lo presencial, donde me llenó ahí varias patadas, me ha pegado, yo me tenía que correr porque no forcejeaba que no quería entrar, y era como, bueno, me parece que esa escena, me parece que en un punto posibilitó que no queden, primero por la imposibilidad de lo virtual, pero que no queden nuestros cuerpos reales, ¿no? En esa escena golpeado, ya sea la madre que la mordía, él que quiso salir corriendo a la calle en su momento y casi lo podía, ¿no? Yo salí corriendo atrás de él porque yo digo, a ver si le pasa algo, ¿no? Digo, cómo en esta vez quedaron en los muñecos, ¿no? Los dinosaurios, en donde los que se pegaban eran los dinosaurios, ¿no? Y que algo de eso era como también introducir ciertos tiempos, que el papá se lo muestre, que él lo vea, que después vaya viendo, y obviamente yo les pedí a los papás que vayan trabajando con él, hablándole para que aunque sea, probemos. Si no le gustaba, después se veía que se hacía. Pero bueno, se ve que el tema de los dinosaurios y que lo estén extrañando, algo lo tocó, porque es un nene que necesita la mirada de estos otros, más de la mirada materna, en donde esta mamá está, pero ¿no? Como está cuando le queda tiempo, ¿no? Si no, bueno, si tiene vacaciones, juega con el hijo, si no, no va a hacerse un ratito para jugar con él, ¿no? Entonces me parece que algo de toda esa escena del video posibilitó que él, y que algo de los afectos empiece a aparecer, porque en él era a todos los golpes, no había palabras o no había emociones. La única emoción era esto, el pegar, pero por pegar, ¿no? Sí, hacía también una relación más que tenía que ver que con algunos pacientes me ha pasado que podíamos reencontrarnos nuevamente en la pantalla si yo traía el objeto con el que había jugado antes o con el que sesión a sesión yo aparecía, ¿no? Digamos, o un muñeco o un librito, y entonces digamos que aunque él no lo podía agarrar en la pantalla, en que estuviera presente la permanencia del objeto ahí para sostener ese encuentro, casi que tomaba más relevancia que mi imagen ahí, ¿no? Entonces, por eso me hizo pensar esa escena de poner ahí a los objetos, ¿no? Bueno, obviamente en la escena que vos relatás. Bueno, gracias. A mí esto que decís vos, Claudia, me hiciste pensar en que si no estaremos también naturalizando demasiado esto del encuentro online con niños muy pequeños, ¿no? Que tal vez lo que aparece en las pantallas no son las personas de carne, son dibujitos, ¿no? Entonces, bueno, esto de que aparezca un objeto con el que jugaba realmente en el consultorio, bueno, tal vez ayuda a bordear esta transición, ¿no? De la Claudia del consultorio a encontrarse con Claudia de otra manera, ¿no? Porque a veces pienso que lo naturalizamos excesivamente, y sobre todo con chicos, vos atendés en general niños muy pequeñitos, ¿no? Me dejaste pensando en eso. No sé si alguien levantó, sí, Sandra Slomiansky. Te escuchamos, Sandra. Después yo también.
perdón. Y Débora después, ok. Ay, perdón, estaba Débora antes, creo. Bueno, Debbie, dale. Debbie, ¿querés? No, dale. No, a mí se me... En realidad, yo también vengo de la disciplina de la psicomotricidad, entonces, y también soy especialista en atención temprana, entonces a partir de lo que comenta Claudia se me ocurrió algo, por eso recién levanté la mano. Yo pensaba que esto que vos decías en relación al objeto que vos, digamos, necesitabas traer sesión tras sesión, para poder realmente sostener y que digamos, y que al niño, el niño se reasegure y se sostenga en esa permanencia, es lo que hacemos también en el consultorio, porque justamente de lo que se trata es de poder mantener ese dispositivo material permanente y justamente no estar cambiándolo todo el tiempo para que eso sea el reaseguramiento profundo, ¿no? El que él sepa que se va a encontrar con eso mismo que se encontró la vez anterior y la anterior y la anterior, y que a partir de esa estabilidad él transforme y desestabilice. Gracias, Sandra. Debbie. Yo me quedé pensando en esto de los cuerpos, del cuerpo, ¿no? Que nosotras nos preguntábamos si el objeto pulsional atraviesa la pantalla, si el cuerpo queda afectado, en las distintas cuestiones que fuimos charlando y escuchando, si efectivamente el cuerpo queda afectado. Ahora bien, por momentos pienso si esa afectación del cuerpo es algo pasivo y no activo. Y me acordaba de un libro de Daniel Kalmels, justamente psicomotricista, que hablaba que en los videojuegos los chicos, el cuerpo queda afectado, quedan muy excitados, pero justamente ellos corren, saltan, hacen de todo moviendo solo 2 dedos, pero no mueven el cuerpo. Y que entonces hay algo ahí que queda sin poder tramitarse desde el punto de vista motriz y psíquico también, ¿no? En cuanto a la actividad. Entonces, bueno, me quedaba pensando eso, sí, sobre todo en el juego online, no en relación a las sesiones quizás, pero sí en el juego online. Bueno, sigo pensando en en esta diferencia entre lo presencial y lo virtual, incluso también cuando hablamos del amor online, del sexo online, en fin, me sigo preguntando si bien claramente nuestros cuerpos quedan afectados en relación a la virtualidad, me preguntaba en relación a lo activo o a lo pasivo, si es algo que se padece o se puede accionar, ¿no? Bueno, eso. Y por otro lado, respecto del debate anterior, creo que el tema del teléfono móvil muchas veces nos abre la posibilidad de otras escenas que se muestran y que creo que son parte de la sesión, como comentaba Silvia, y de nuestro trabajo, y que a veces viene bien, ¿no? Poder estar presenciando algunas cuestiones que aportan al tratamiento. Y con los niños chiquitos en particular, que van con el celular por toda la casa, etcétera, me parece que bueno, les permite además ejercer una cuestión lúdica que con más herramientas, ¿no? De poder salir por todos lados, correr, etcétera. Bueno, eso. Sí, yo creo que, a ver... Laura, dale. No, que hay algo que a mí me ayudó con esto del Minecraft, ¿no? Hay ciertas diferencias, ¿no? En cuanto a lo que es jugar solo que jugar con otro, ¿no? Por eso el tema online, el tema entrar en juego ahí, porque no es lo mismo estar caminando por el Minecraft, por el mundo Minecraft solo, donde incluso hasta te perdés, que entrar al Minecraft y que haya otro, ¿no? Y entonces empezar a hacer con ese otro ahí adentro y construir juntos, o bueno, estar en un mismo espacio, o diferente, o lo que sea, ¿no? Pero a la vez con ciertos ritmos, con tiempos, ¿no? Tiempos donde entramos, tiempos donde no entramos,
espacios delimitados, este espacio para vos, este espacio para mí, este para todos. Me parece que ahí uno va como bordeando, va haciendo... cuando uno entra en el Minecraft empieza a cavar en la montaña, digamos, ¿no? A vaciar la montaña para desde ahí poder armar todo lo que uno, ¿no? Empieza como a sacar de un lado para poder poner en el otro y poder ir armando todos esos tiempos, todos esos espacios, bueno, me parece que hay como grandes diferencias en si un chico queda con un juego jugando solo, tipo autómata, así juega con otro, o con otros, ¿no? Porque a mí lo que me preocupaba mucho también era que yo veía en el principio de la pandemia que ni siquiera jugaban con otros, con compañeros y eso. Después el server cayó y dejaron de usarlo cuando empezaron a jugar con amigos de la escuela, con otros, ¿no? Entonces me parece que bueno, eso es una diferencia importante. Totalmente. Una pregunta, Laura, ¿es eso que vos decías de cómo se distribuían espacios, tiempos, era porque vos estabas allí o no? O sea, lo que quiero decir, porque algo que nos viene también preocupando, ocupando y pensando, es el lugar del otro, ¿no? El lugar del otro, tamizando o no cuestiones, sosteniendo o no, abandonando el lugar. Entonces, por eso te pregunto, porque la verdad que no conozco cómo es. Digamos, yo veo a niños, pacientes míos, jugando con otros pares, pero hacen lo que pueden, digamos. Esto que vos contás es muy interesante, porque me hace acordar a cuando hacíamos, en otros momentos, sesiones grupales. A mí también me hizo acordar lo mismo. Me parece que le diste una vuelta a Laura muy interesante, porque yo también veo chicos que juegan con otros, al Minecraft, por ejemplo, y hacen lo que pueden, porque se les torna inconmensurable, o incluso, digamos, otros que no conocen. Ahí vos tenías una función de regular, ¿no? Había reglas, se regulaban, se respetaban, se trabajaba en sesión lo que pasaba, ¿no? Y también me quedo pensando en para qué se ofrece un juego, ¿no? Que no es lo mismo ofertarlo para que un chico, y dejarlo solo, para que no moleste, por ejemplo, que ofertarlo como un lugar de encuentro con otros, que es lo que vos intentaste. Entonces es totalmente distinto que se está ofreciendo, y me parece que esto hace a lo que después siguió pasando, ¿no? Realmente le diste una vuelta. Yo tampoco termino de entender porque es todo un mundo, el de los juegos, que es difícil para uno, pero lo que yo veo es que en Minecraft justamente los chicos pueden terminar jugando con extraños totales, ¿no? Y suceden cosas como eso que dijiste, que les destruyan cosas que vienen construyendo, y no poder hacer mucho con eso, ¿no? Entonces vos, no sé, lograste un microclima ahí muy particular, digamos, donde estaba regulado lo que ese encuentro. Vos cumplías ahí una función muy importante también. Sí, era poner borde, ¿no? Me parece que eso es a este jugar sin tiempo, ¿no? Ese jugar sin diferenciar el día a la noche, ¿no? Porque los pibes juegan de día, de noche, se levantan a cualquier hora, siguen jugando, bueno, ponerle un borde y darle un lugar, un espacio, qué sé yo. Sí, bueno. Muy interesante. Muy interesante, sí. Para pensar el lugar del analista, ¿no? También en esto de, muchas veces esto de poder poner borde, ¿no? Bueno, digamos, que tiene que ver con este momento en donde hay algo del nombre del padre que no funciona. Entonces, muchas veces el lugar del analista como un lugar que permite justamente que algo se acote de ese goce que es a veces inconmensurable, ¿no? Bueno,
Bueno. Una cosita quería decir, Silvia. Sí. Dale, Normi. No, quería decir que en un posmodernismo, pero una función muy winnicottiana, la de Laura en la circunscripción de este espacio, de estas condiciones, ¿no? Como una Winnicott posmoderna, pareces, como lo armaste, ¿no? Y también excelente las otras dos presentaciones, quería enfatizar eso, la de Natalia y la de Lorena. Sí, en ese sentido, Lorena, cuando hiciste el video, ahora que decís esto, Normi, también, ¿no? Y en relación al objeto, ¿no? De que hay un objeto, vos decías, Claudia Siculer, ¿no? Ese objeto que aparece, vos también, Sandre, pero es un objeto que, al decir winnicottiano, uno podría decir, permite la continuidad existencial, ¿no? Como él lo formulaba, y entonces hay algo de una continuidad de la experiencia que se va uniendo, ¿no? Bueno. Muy bien. Seguiremos dando continuidad a nuestra experiencia en un próximo encuentro. El próximo encuentro es el 18, es dentro de 15 días, y ese día vamos a contar con la presencia de José Suberman, y va a hablar sobre la realidad es fantasmática, así denominó su ponencia. Así que bueno. Bueno. Un aplauso, esperamos. Por favor, para las chicas. Por supuesto. Nos desmuteamos. Gracias. Bueno, gracias. Tenemos que hacer así. Tenemos intercambio. Gracias, chicas. Gracias a todos por la presencia. Gracias por los aportes. Chao, gracias. Hasta la próxima. Chao.